jubilados que cobran la mínima van a recibir un adicional de 5.000 pesos en diciembre y 5.000 pesos en enero. Está bien, eso ya más o menos lo sabíamos, que era la mínima. Esto lo confirmó. Yo quiero saber, que yo quiero que me hablen de cómo se les va a aumentar a los jubilados. Los jubilados hasta ahora, digamos, durante muchos años los jubilados cobraron, como recién mencionaba Paulo, los aumentos por decreto. Hasta que vino la ley de movilidad jubilatoria, bienvenida sea. Claro. Vudú, Después Cristina. hubo una discusión, ¿se acuerdan ustedes? Enorme con el cambio de la ley de movilidad jubilatoria, el hombre del mortero, la discusión en el Congreso. Perdieron plata los jubilados. Efectivamente, los jubilados perdieron plata. Macri se ahorró 100.000 millones de pesos, discutimos todos. Pero ¿qué pasó? Se cambió la fórmula, para hacerlo simple. La fórmula que antes era una, pasó a ser por inflación. Le quitaron plata en el bolsillo a los jubilados, pero como lamentablemente la inflación se disparó en la Argentina, a partir del 2020 los jubilados, si cobrasen por la fórmula que se votó durante el gobierno de Macri, deberían recibir un incremento que evidentemente el gobierno de Alberto Fernández no puede O sea que pagar. con la fórmula Macri en el 2020 cobrarían más que con la fórmula que va a poner este gobierno. En el 2019, Sí. A ver, no entiendo. Perdón, Sí. en el 2019 Pero no cobraron sabés la fórmula. 51%, ¿no, Claudio? Lo dijo claramente el jefe de gabinete. Va a haber una comisión de análisis que va a calcular una nueva fórmula. Por ahora, hasta que ese número se tenga, va a haber aumento de suma fija. Por decreto. Esto es lo que se dijo por O sea, ahora. lo que se aprobó en para diciembre estos del dos meses. 2017 Queda suspendido por desapareció. 180 días. Desapareció. No rige más. O sea, no sabemos cómo se va a aumentar a los jubilados. No, porque va a Por haber una ahora, nueva por fórmula decreto. que se va a calcular. Bueno, digamos Esa por ahora, fórmula, perdón. Fabián, esa Al fórmula principio la va a pero decir para la por mínima, decreto. pero tengamos en cuenta que para la mínima es una A mí me acuerdo, fue una tortura china de años de que no fuera por decreto. No. Fue tortura china. Bueno, Aprobaron una ley en el Congreso. obligatoria. El kirchnerismo habló del tema durante 5 años. Ahora vuelven todo para atrás. Perdón, Bueno, expliquemos a algo partir de ahora. brevemente. Eso, el tema del mínimo no imponible, se transformó en ley, pues si no dependíamos de Mamá Noel o de Papá Noel, el presidente que te diga, te voy a dar esto, te lo voy a dejar dar. Por Esto eso era se ley. evitó, y fue Sí. Cristina la que lo impulsó. Bueno, La se de- modificó. Y ella lo explicaba. Este año, con esta situación de inflación, los jubilados fueron a 51 contra 55 de inflación. Ese es el promedio del 2019. Sí, hasta el tercer trimestre. Exacto. Y entonces no se sabe qué va a pasar. No, esa No, fórmula... ya está, mientras ya tanto, está por definido. decreto. Para Arrancar tenés 2 meses. Expliquémoslo bien, porque no se entiende. Expliquémoslo bien, porque no se entiende. 5.000 pesos cada No hay uno. más, Esperemos. no hay más fórmula porque se va a calcular una nueva. Los próximos 2 meses. Pero si con la fórmula vieja los jubilados ganan casi como la inflación, ¿para qué la cambian? Porque no hay plata para Porque pagar. colapsa el sistema. Entonces le van a bajar a los Pero- jubilados, Sí, chicos. ya está. Ahora para los más altos. Ahora, ¿cómo A debe los más estar? altos. No, Es en un- A ver. realidad esto es a los más altos. La fórmula que había hasta ayer Claro. se suspende por 180 días. Son Sí. 6 meses y se va Porque a más... la suspenden porque es muy buena para los jubilados. A partir de ¿Y para qué la suspenden? Fabi, no es Lo porque que es buena se o va- mala. No, Es porque no hay plata Olvídate para de esa pagar. fórmula. Entonces le van a bajar a los jubilados. Olvidémonos de esa Esta vez- fórmula. No, pero chicos, el título es... Pero no busquemos. Pregunto porque el que está mirando el otro lado se pregunta lo mismo. sí, Fabián. ¿Va a cobrar más, menos o más? Mira, Según qué parte de la jubilación. Lo que antes era una fórmula para todas las jubilaciones, ahora queda en suspenso 6 meses y se va a hacer No, una eso lo nueva. tenemos claro. La jubilación más baja va a tener 2 bonos, uno en diciembre No, y eso uno también. en enero. Las jubilaciones No, más pero ya lo altas sabemos eso. ya no van a moverse Pero hay como otro se esperaba problema, antes. Úrsula, con el gobierno anterior o con este gobierno Está o con bien, el pero gobierno esas que eran venga todas dentro de las 30 años. jubilaciones. Si no hacemos una reforma jubilatoria, estalla el A ver, sistema. escuchémoslo a Lecher, a ver, ayúdanos. Con la cantidad de desocupados. La que está discusión- A ver, escuchemos a Lecher, a ver. La discusión deriva de que en el segundo semestre de este año la inflación es muy alta. Como el cálculo de la inflación se hace con un atraso de 6 meses, lo que todos sabemos es que la movilidad, tanto de marzo como de junio del año próximo, va a ser relativamente elevada. Si la inflación baja, deberían ganarle los jubilados a la inflación. Yo no creo, a ver, esta suspensión, no creo que el gobierno tenga la intención, cuando dijo exactamente lo contrario durante toda la campaña y lo sostiene hoy, que vayan a dar aumentos por debajo de lo que da ese pero cálculo. te hago una pregunta. Sería una gran ingenuidad. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ahora, si quiere, Lecher? como no lo sabemos, cualquiera puede decir lo que quiera. ¿Te puedo hacer una pregunta en ese Sí, claro. sentido? Ya se anunció, como recién decían, el aumento para los jubilados de la mínima. 2 ¿sí? bonos. Correcto. Ahora, el que no cobra la mínima, que cobra un poquito por arriba de la No, mínima. Espera. Con la suspensión de la fórmula de movilidad, si el decreto solo abarca a los de la mínima, quiere decir que esos jubilados no reciben aumento hasta que haya una nueva fórmula, nunca más. A ver, Pregunto. no, eso es una presunción. Pero Lo es que, una no pregunta. lo que no reciben son los bonos. Por Pero eso, no- ¿y qué reciben? Nada, no hay fórmula de movilidad. Pero el no entonces lo sabés gobierno- todavía, Débora, Espera, no hubo anuncio. Hasta el pregunto. momento El gobierno- no se hay que ver la anunció. redacción. No lo gobierno sabés, dijo- no mire la hay que parte ver la negativa, redacción. lo quieras No, estoy meter una preguntando. impronta Pero negativa. pará, es que no lo sabés. es No hay. sencillo. El gobierno dijo, voy a aumentar
por decreto. Con lo cual, Oye, lo ¿qué que te digo es, dinero? no sabemos, puede ser 5% y es peor que la fórmula anterior, puede ser 20% y mejor que la fórmula anterior. Claro. Oye, esperemos, no a ver, sabemos. que Pablo quiere agregar algo. No, solo quiero decir que yo creo que la lógica en el sistema previsional va a ser la misma que dice el presidente, que de los ricos le van a dar a los pobres. Néstor Kirchner, del 2003 al 2008, Alberto Fernández, su jefe de gabinete, aumentaba mucho las jubilaciones mínimas contra las jubilaciones máximas y se achataba toda la pirámide. La mayoría de los jubilados cobraba lo mínimo y muy pocos cobraban lo máximo. Ahora va a pasar lo mismo. Eso. Bueno, ahí hay una idea. Seguimos, no es seguimos. justo tampoco. Pero, Para no- pero para- una ¿por qué cosa no es la justo? máxima y No otra podemos, es el tipo que cobra 20 tiene razón lo que dice, tiene razón lo que dice Que cobra Hernán. 30.000 No podemos pesos. seguir opinando si no sabemos cómo quedó. Exacto. No, y después hay Esperemos una a ver cómo quedó. discusión de la nueva fórmula que es con qué la atás. La anterior estaba qué la atada a atás? recaudación. La otra, nueva la anterior, inflación. estaba atada a sueldos. Hay que ver con qué Hay la un atás. debate respecto Esperemos, de pues eso, es un qué es tema lo mejor. ultra delicado. Así que Obvio. esperemos la redacción. Pero Alberto sabe que los jubilados son prioridad, tarifas. eso es lo que nos tiene que Se dejar tranquilo. facultará al Ejecutivo para renegociar los contratos. Bueno, Bueno, eso es noticia importante. de último momento, Sí. hay un congelamiento de tarifas hasta el 30 de junio. Sí. El señor Cafiero dijo que no se retrotrae bajo ningún punto de vista ninguna tarifa y hasta el 30 de junio vamos a tener un congelamiento No, y de no quieren tarifas. hablar de congelamiento porque No, ir en contra y de ahí- lo que es la Bueno, inversión por parte de las frenamos los empresas. precios hasta el y lo 30 que de quieren junio. es renegociar los contratos para que no deje de haber inversión. El interesante es el punto que agrega el jefe de gabinete, que dice, vamos a renegociar las tarifas Claro. según el balance de las empresas. Claro. Voy a dar un ejemplo. Suponete que Edenor dio ganancias y Edesur da pérdidas. Entonces por ahí dan a una empresa mayor aumento de tarifa que a otra. Con lo cual vos vas a vivir en un distrito y en el distrito de al lado, por tener otra distribuidora, vas a tener un costo diferente de la electricidad. Digo, el parámetro balance de la Bueno, empresa... esperemos, también hay que esperar. Bueno, Listo. esperemos. Seguimos, más medidas, son muchísimas. Sí. Ah, ¿no hay más? Bueno, a ver, la AUH ya lo contó, ya lo dijo. los 1.000 pesos. lo di- no había dicho la cifra, 2.000. 2.000 pesos. 2.000. Sí. Faltan las retenciones. Bueno, las retenciones faltan. A mí me asombró que el campo diga que no estaban advertidos. Y si liquidaron antes, Sí, claro. antes que asuma Alberto Fernández, liquidaron casi todo. No estaba Ah, ya es lo que yo bueno. pienso. Tiene fila de Ah, ya camiones, lo que- ¿no se Venían acuerdan? reteniendo liquidarlo, Quedan venían 10.000 millones de reteniendo, dólares por liquidar. reteniendo. ¿Eh? Especularon Quedan un año y 10.000 medio. millones de Calcularon un dólares año y por medio, liquidar. exactamente. Y va a empezar en poquito tiempo la nueva cosecha. Hubo agua en algunas zonas durante el fin de semana y en otras no. Pregunta que hago con respecto a las retenciones. Está bien, pero Los tiempo. porcentajes que quedaron, ¿hacen todavía rentable No. la nueva cosecha? ¿No? No. Sí, Los no, cálculos a que ver. hizo la Bolsa de Rosario y de Córdoba, por ahora, dan que, por ejemplo, no hay producción de Hablemos en maíz serio. que sea rentable, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba no es rentable el maíz. Por el Bolsa número. de Comercio de Córdoba. A ver, acá está Lecher que vino con carteles, señores y señores. Carteles allí, a cámara 3. Volvés a septiembre del 2018. En septiembre de 2018, el gobierno había eliminado las retenciones. El Fondo Monetario le dijo, se nota mucho, ponga la retención de nuevo. Sí, es verdad Y lo le que decís. pone- Las retenciones volvieron al pedido del Fondo Monetario. Claro. Y le pone un límite de 4 pesos. Y se ve acá, Sí. 4 pesos sobre un dólar de 37. Que de Es el Ángeles estaba a 11%. favor. De Ángeles estaba a favor de las retenciones. Bueno, y en ese momento, la verdad que varios del campo dijeron, bueno, no nos gusta mucho, pero bueno, queremos apoyar. 11%. Hoy tenés una alícuota de 12 o 9, en algunos productos 9. La verdad que es volver a ese punto. Bien, sigamos. Si en ese momento Sí. no era tan terrible. Continuamos. Y de hecho, bueno, Echeverre decía, fíjate, la frase es muy llamativa. Dice, el país está viviendo una crisis, no tiene financiamiento, tenemos que tomar esta medida. Bueno, la pobreza en ese momento era 32, ahora es 41. Expliquemos a Echeverría, O sea, es un poco más el complicada ministro del área. Está bien. Seguimos. Continuamos. Este- Pasa que los discursos en Argentina van cambiando. No, bueno, de acuerdo. bueno. Dos. Los cartelitos No. de Lecher. No, y después una cartelitos. cuestión, porque la verdad que uno escuchaba a algunos sectores del agro decían, no, nos va mal, nos fue mal en este tiempo, no podemos sobrevivir. Estos son los datos del INDEC. No, yo no los escuché. Pero decir los eso. pequeños chacareros no es lo mismo que los grandes terratenientes, ¿no? Hay que No, diferenciar. definitivamente, está claro, está claro. Y hay una cosa para aclarar también, cuando le dan atribuciones al Poder Ejecutivo, pues vos tenés un problema, las exportaciones se concentran en las 10 empresas que exportan. El 90% de los cultivos los exportan 10 Sí. empresas. Sigamos, Exactamente. sigamos. ¿Es todo agrícola? Igual pasa en la Ahora, ¿las industria placas son láctea, todas hasta que agrícolas? son Para grandes atender empresas. al pequeño productor, vos tenés que devolverle de una forma directa al productor Sí. pequeño. ¿Las Esto se placas lo son tiene que todas hacer de el campo? No, Acá hay no de se todo. hizo. Ah, bueno. Pero Para avanzar con otro tema. esto bueno. tiene 600, a ver, aumentó Aumentó, 607% los precios. ¿Y los Ahora, costos? ¿Cómo? ¿Y los costos? Ahí te muestro los costos. Fíjate, los si querés costos. los dolarizados, que la tengo un poquito más atrás porque ya le va a pasar, pero la adelantamos, Pero, no hay chicos, ningún además problema. tenemos- 332%. O sea, no lo justifica el aumento
de los insumos en dólares, que por cierto no son el 100%. O sea, duplicaron... Lecher viene con cartelitos, yo te contesto todo a puro cartel. el costo y no produjeron más. Datos del INDEC. Yo porque esto... Después ¿Cómo? ¿No fue la cosecha récord? No, pará. Cosecha A mí me dijeron que récord. fue 140, 130, Que le 140 avisen millones de al toneladas. Porque no pero se lo han enteró dicho- el INDEC. No, pero lo han dicho públicamente, que fue el año bien. 2019 que Le avisen fue... al INDEC, porque los datos del INDEC dicen esto. ¿Pero a Cultivos qué mes? agrícolas, ¿A qué mes es el 2019? esto es el primer semestre de todos los años. Ah, no, bueno, pero contemos todo. El año. Pero es lo mismo. No, pero... Te da lo mismo. No lo hice con el año completo porque no tenés el 2019 completo, para que no... A mí me dicen que fue el año de mayor, no sé qué información tienen ustedes, No toman que fue el año de la mayor, creo. que fue el año de la mayor cosecha de la Argentina. Sí, Acompañó el pero clima. el tema es también quiénes Las ganan. retenciones son un impuesto maná del cielo para los políticos, porque si contienen al campo y el campo Sí. no está tan mal, el campo no está en su peor momento, aún con las retenciones, es un impuesto que se cobra fácil, inmediatamente, no se le reparte la plata Sí, a los no es gobernadores posible porque eso negrearlo trinca tampoco. Es con el propio, gobierno. claro. Y la gente común, no se queja tanto de una retención, se queja mucho más Deja el del campo, turismo, se naturalmente. queja mucho No, más y otra todo lo que está asociado, que son millones de personas vinculadas al campo. Pero es y mucho con- más el fácil campo de poner nosotros, ¿no? retenciones. Sí, que yo creo igual, Es un esto programa del campo. el campo es para hacer un programa, También, chicos. el campo requiere un programa propio de televisión, Claro. y los hay muy buenos, pero hay que decir esto, el campo como tal no existe, hay gente que gana muchísima plata y gente que no gana un peso. Sí, pero hay de ahí todo en el está la paquete campo. concentración de las Cintia. empresas. No, tenés que ver la Yo como distancia. primera conclusión, Sí. aportando lo que usted dijera, diría que a 6 días del nuevo gobierno, lo que veo es un gobierno laburando por resolver el problema de las mayorías y no un grupo de CEOs haciendo negocios. O sea, me parece que es lo más visible de este cambio de paradigma. Cuando acá se debatía sobre si el gobierno de Macri iba a ser, era lo mismo, Alberto iba a ser lo mismo que Macri, bueno, claramente no. Me parece que es eso. No está el mejor equipo de los últimos 50 años haciendo negocios. ¿Sabías que las retenciones que se están planeando devuelven un subsidio a las molineras y a la fábrica de aceite en contra del productor agropecuario? No, sí. Bueno, ¿sabés sí. quién fue la persona con cual se reunió? No, el pensé que era una presidente? pregunta. No. ¿Sabés cuál fue la primera persona que se reunió el presidente de la Nación? Empresario, el presidente de Aceitera General de esa. Está bien, es un actor de esta sociedad y se tiene que reunir con todos. A mí me parece que en términos generales lo que estamos viendo es un paquete, no sé si están de acuerdo ustedes, pero me parece que en líneas generales, en principio no podemos estar en contra de este paquete de medidas. De esa es el principal exportador de soja, así que Claro. tiene que pagar 30% ahora. Aunque se haya reunido, Su negocio es le más aplicó importante. retención Y al te agrego- 30%. Lo más importante es la molina del Y te aceite. agrego lo que decís del campo. Al aceite también. Claramente el campo no es la patria, ¿no? Y eso me parece que es la gran confrontación que tuvo la Argentina de la última década, esa irrealidad de hacer creer que el campo es la patria, y como decimos, hay distintos sectores. Y hay que decir, el sector agroexportador es el que tiene que coparticipar Sí, de la red. el Club del Como, ¿qué dice? Bueno, esto es un cómo generar dinero Porque es lo que veníamos reclamando. para el Club todo del Como. lo que hay que resolver, porque si los ajustes siempre los hacemos los privados y no tocamos nada, hoy había un gran reclamo, dice, no mueve la aguja, nada mueve la aguja en la Argentina, El no campo mueve la es aguja privado. el gasto político, no mueve la aguja que los jueces y el sistema judicial paguen, nada mueve la aguja, pero sí siempre paga el privado. Igual El Club con del todo Como respeto, sumó yo estoy 3 de puntos acuerdo, para el torneo, importante. yo no estoy, Pero como con yo no acento, estoy en no del desacuerdo cómo. con el tema de las retenciones. Pero, chicos, estamos haciendo intratables en plena capital federal. Hagamos un intratables en el campo. Claro, Y por eso pongan dije, en hay arameo mucha todos. gente. Dije, el está campo como no es. son. A ver, el campo. ¿Qué es el campo? Por favor, yo pido. No se puede Pequeños generalizar. chacareros. Chicos, los A que ver, me viven de parece la un actividad. poco. No se puede generalizar. Los que ¿Qué es el viven de Por- la exactamente. actividad. El campo no es solo Grobocapatel. No, No se puede lógico. generalizar. Todo, es todo, chicos. Los que trabajan en el campo, Ayer no es los tan piquetes, difícil de los piquetes que se saberlo. armaron, no estaba Grobocopatel, no estaban las grandes aceiteras. Por eso dije, hay No, gente no, que no, está en el no, campo, no, hay gente que trabaja en el baja campo que Rivera, no le veo bien. La gente que estaba, y era Pero está muy bien eso, pero a era ver. gringo. Igual, El gobierno sin tendrá sin que los dólares del segmentar. campo, todo este plan económico que estamos hablando se parte en 1000 pedazos en 5 meses. O sea que las retenciones va a tener que mantenerse. El campo y es para dosificarse. nosotros lo que el petróleo para un Árabe Saudí. Claro. Especialmente para un modelo como este que depende sí o sí del superávit comercial. Sí, un No, gobierno, pero, perdón, que, y un todo gobierno sector- que primarizó su economía. El gobierno de Macri lo que hizo fue primarizar su economía, fue profundizar esta cultura. Gente, todo sector que sea alcanzado por alguna medida, algún tipo de medida, va a pegar el grito y va a reclamar y se va a enojar. En el gobierno de Macri, durante 4 años, los afectados fuimos nosotros, que aumentaron 2000% de luz. O sea,
se cansaron de quitarnos. Yo le puedo decir a la gente del campo que si quiere que venga y que hable con nosotros, los que vivimos en la ciudad, cómo nos han metido. pero no la lo mano en el planteemos, bolsillo. Diego, como que pero dice que no lo planteemos como la gente del campo. Acaba de hacer Paulo hace 2 minutos, no No, dijeron pero nada. no planteemos el tema, Que digo. hacemos intratable en capital. Está bien, Bueno, pero entonces se cansaron de sacarnos plata. Esperen. Bueno, no pero planteemos, ellos el tema en términos de ellos en el campo y nosotros en la Lo que capital. no entendí, bueno, lo que no somos entendí- todos Pero argentinos. dijeron Lo que eso. sí me parece Lo que no A ver, entendí es el el tema- esfuerzo de los privados que planteas vos, Y Paulo. sí, de pero verdad te Cintia, digo, no lo vamos a lo entiendo. siguiente. Vos sos como nosotros privados. El 50% de tus ingresos vos pagás impuestos. Claro. Sí. Pagás todo. El Estado no mueve nada. Acá hubo senadores que se comprobó con una actividad prácticamente nula que tenían 35 asesores decorativos. Acá tenemos, hoy por ejemplo, había una reunión de Arroyo que se fue con 22 ministros de Desarrollo Social. De las provincias. El gasto político Uno de es cada un provincia. escándalo. Pero ¿cómo no va a tener ministro? Hay que tener ¿Pero qué quiere que la provincia? Pará. Pero perdoname. ¿Usted quiere que no tengan ministros? No, las provincias. No, lo podés ordenar. O tenés que tener ¿Pero uno. vos qué querés que 3 provincias compartan un ministro? Las realidades son diferentes. Ustedes saben cuál es el No, demagogia no haga. No, Demagogia perdón. absurda. Chicos, no. esperen. Perdón. Yo tiré la piedra Si no y quiero tiene- recogerla. Momento. Dejemos la demagogia del supermercado chino. Chicos, por Eso favor. que hace la cola del supermercado. Chicos, por favor. ¿Qué les pasa? Por Dios. Si no Calmémonos un minuto. A ver, Paulo. Dicen disparate, No, Diego. pero no, con todo cariño, parece que lo dijiste vos, te tengo que decir con todo respeto. ¿Vos qué propones? ¿Que 3 provincias tengan un ministro de ¿sabés Desarrollo a qué Social? voy? No, ¿sabés a qué voy? A que en un país donde todo el mundo habla del hambre y de los pobres, déjense de joder con los números que no corresponden. Ustedes Demagogia saben- No, pues estamos hablando, ¿por qué querés que no se reúnan los Pero está diciendo ministros? pavada, Paulo. No, perdón, vos sabés qué Una pasa. cosa es información, otra cosa es decir una pavada. Está diciendo una pavada, basta. O sea, no hay. No, Diego, si no tenés información, que cerrar la No boca, es información, Diego, es sentido esto no común. festivismo, no es sentido común. ¿Vos sabés lo que vale la legislatura en la provincia de Buenos Aires? No, pues estamos hablando, Comparando cosas estamos que no mezclando tienen todo. nada que ver. Estamos mezclando todo, ¿no? Ustedes ¿Puedo? están No, pues estamos mezclando todo, Pablo. Es una mezcla. ¿Puedo plantearte Listo. algo? Digo favor. algo. Me parece que acá se plantea algo interesante. Que Yo estaba tiene hablando que- con vos, no con él. Claro, y me Exacto. pareció la pregunta, pero lo que digo es que tiene que ver con el rol del Estado, porque Sí. el principal cliché, justamente de, lo digo con respeto, Obvio. de la teoría neoliberal, es achicar el Estado. ¿no? O sea, digo, hay que reflexionar con responsabilidad qué queremos decir cuando hablamos del Estado. ¿Ves? Porque, ¿qué es ese? ¿Qué Tiene un gasto- imaginario Cintia, te hago una instalamos te hago una sobre ese pregunta a vos en Estado? el imaginario. Si o sea, vos yo estoy de tenés- acuerdo con que los jueces No. paguen ganancias, por Lógico, ejemplo. yo también, ¿no? porque viven en O sea, una cosa... Pero en ahora, un país donde no dan los números en nada, se ajusta el privado y no se ajusta el Estado. El señor Facundo Moyano Claro, pero ahí hace es donde poco creo tiempo que hay dio los un error números conceptual. de lo que costaba diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires. Un escándalo. Y si no mueve la aguja, hay gestos que en la Argentina hay que hacer. Es un error, Hay me gestos. parece que hay un error conceptual, ¿Cuál? porque el gobierno de Macri justamente lo que hace es inicia su gestión en los primeros días de gobierno instalando el despido en el empleo público. Cosa que Ese no sucedió. despido Cosa que está ocurriendo. ese- Cosa que no hizo. ¿Cómo? Cosa que no hizo. Bueno, pero lo Exacto. instaló, Y ahora está ocurriendo. lo instaló como decisión política. Y ahora abrochó ¿Se acuerdan a jerárquico Prat por Guy 5 hablando? años. ¿Se acuerdan a Prat Guy Sobre la hablando de la pizza. grasa Pero no despidieron a militante? nadie, Nadie ¿Eso qué sucedió generó? eso. ¿Eso qué generó? No generó efectivamente un achicamiento del Estado. No. Generó un Echó disciplina. 70.000 personas. Claro, y- Lo dicen los datos del ministerio. ¿Cuánto Yo voy a tomó? decir algo a favor Después del contrató privado. 80.000. Exactamente, Pero pero digo, digo, 70, pero digo, pero yo yo- voy a Si decir no algo. parece pero- que... Pero escúchense porque todos están diciendo cosas interesantes. Eso generó Escúchense. un disciplinamiento en la clase trabajadora. Generó justamente una pérdida del poder adquisitivo de los Cintia, ¿cómo trabajadores. lo pagás? Te hago una pregunta. ¿Cómo lo pagás si vos no tenés guita que te preste alguien o te preste el fondo? Pero ¿sabes qué ¿Cómo pasa? lo No es pagás? ese el análisis. No es ese el análisis. No te enteres ahora que hay una crisis. No, ya sé No que te des cuenta ahora hace que estamos en una 94.000 situación... años que estamos en crisis. No, la crisis que Por favor, genera sobran el empleados gobierno... públicos en todos La crisis lados. que genera el gobierno de Macri es una crisis profunda. Sí, pero no solo es Macri, Y- es el anterior, es el anterior, No, es no, el no, anterior. no es el anterior y el Déjeme anterior. probar. No es el anterior y el anterior. Vos en 2015 no tenías la crisis que tenés ahora. No tenías el nivel de endeudamiento. Sí, Néstor sí arranca con una Igual- crisis parecida. Bueno, ¿y cómo lo vas a solucionar ahora? No, Porque a ver. tenés problemas con los jubilados, Yo- tenés problemas Bueno, con los empleados públicos. ¿Los con podemos políticas mantener? públicas. Por eso, pero ¿Podemos me parece que hay mantener? una mirada distinta. ¿Cuál? El ministro Guzmán considera, por ejemplo, que en momentos como este, donde hay efectivamente retracción del sector privado, Ujú. el sector público no tiene que hacer lo mismo. Porque si no, lo único que hace es profundizar la crisis. Exacto. Y pensó al menos 3 cosas, según mi humilde opinión. ¿Qué pensó? Dijo, a ver, ¿cuánto tenemos de interés de deuda? 80.000 millones por punto. O sea,
pagar, por ejemplo, la tarjeta alimentaria es 1,5 puntos de intereses. Si renegocia 1,5 puntos de intereses, puede pagar la tarjeta alimentaria sin ningún problema. Después dijo bienes personales. Y tal vez un impuesto que paga el 70% las personas que tienen más de 30 millones en patrimonio y pueden ¿30 aportar... millones de qué? De bienes, en pesos. ¿Cuánto es en dólares? Poco. Bueno, hay que hacer 36, 500.000. 500.000. ¿Te parece que es un mega millonario? Me parece que esa persona puede hacer un aporte para aquel que no tiene para comer. Y puede aportar 100.000 millones de pesos, no es poco. Y las retenciones pueden aportar 200.000 millones de pesos. Recién mostraba que la quita de retenciones no significó ni un solo grano adicional y no llegué a mostrarle el empleo porque tampoco generó empleo, generó menos 1.000 empleos. Chicos, el sector Con lo privado cual, que somos todos no me nosotros, parece... los ciudadanos de a pie, Igual estabas somos los que comparando- generamos trabajo, los que pagamos los impuestos, Aportes jubilatorios. los que le damos trabajo Todo. a Un los empleado público también conciudadanos. consume. Pero espera, Digamos que pero no te aumenta porque la si no es una presión fiscal a vos. demonización y es una demonización No. de aquel Y que basamos tiene todo el una Estado. casa y un departamento o Estoy de una acuerdo casa y con un Débora. auto, vos decís, bueno, ese tiene que hacer una Pero contribución. ¿cuánto paga el que tiene una casa y un departamento? ¿Cuánto paga? Está bien, pero vos recién No, pero dijiste ¿cuánto que un paga? tipo que tiene una casa y un departamento o una casa y un Pero auto ¿cuánto paga? es el que tiene que Bueno, te sostener. respondo. Convengamos La que la casa clase no política paga se ha porque está convertido en una eximida. casta muy difícil de controlar, La casa ¿eh? está eximida, así que no paga. No paga. Y el Depende si departamento, primera vivienda o no. si vale más de $30.000, el valor fiscal o el valor de compra $30.000 original actualizado por inflación entra, encuadra y le quita $30.000. 2 ¿A millones vos te además. parece? Y recién ahí $30.000. encuadra. Pará, ahí encuadra. ¿Y sabes cuánto paga? 0,25. Está bien, yo, si quieren que seamos hipócritas, yo Bien. me sumo. No, Digamos no, la digamos verdad. la verdad, Digamos no me la parece verdad, mal. Diga la verdad. Ahora, ¿Cómo viven sus 50. padres? ¿Cómo viven sus hermanos? ¿Cómo viven sus Yo te abuelos? invito a mi Digamos la casa. verdad. Te invito a mi casa, la de mi papá, a la No, de pero mis no estamos amigos y a haciendo la de algo- mis hermanos. Porque no la estamos verdad, haciendo algo seamos No hay sinceros, problema. Cristina lo dijo. que tiene un Cristina- departamento de $30.000. ¿Puedo ayudarlos a todos? La casa- verdad, ¿Puedo decir espere, algo? momento, ¿Puedo decir algo? Déjenme. No me metí porque me parece que Débora y Lecher estaban llegando a la médula de la discusión, que es difícil llegar al fondo, y están los dos llegando al fondo. Y están los dos Es difícil expresando... siendo honesto con lo que No, uno vive no, yo no hablo de la postura de cada uno. digo, Yo digo que comparto, las dos, comparto. no, yo digo que las dos posturas que tienen los dos, me parece que son las dos, si querés, teorías en pugna. Que lo que Débora está diciendo es, che, ¿y la clase media, loco? Pero, pará, Y ustedes contestan con toda razón, o sea, Débora con razón dice, che, ¿y la clase media? Y ustedes contestan con toda razón, ¿y la clase pobre? Claro, Claro, vayan por los- ambas una- partes tienen razón en lo que dicen. Un Los asterisco ricos que de me la parece que es un Argentina, no punto por de el tipo contacto. Es cierto que el mínimo es bajo. Es cierto, digo, muy yo conozco bajo, personas que nada. están dentro del impuesto a los bienes personales y nada, son un ¿Cómo es en el laburante mundo? medio. Vos que conocés el Hablo, tema, ¿cómo es en el insisto. mundo el techo o el piso? Bueno, por eso, no pero es como yo en insisto Argentina. que el 70% de ese impuesto lo tributa gente que tiene más de 30 millones de patrimonio. A mí me parece que es razonable que hagan un aporte. Y con un asterisco también. El 68% de los bienes que de ese 70% están en el extranjero. Bien, Ah, pero aclaremos, Pero siguiendo, que hay algo más siguiendo de esta fondo. siguiendo esta línea, ahora te dejo, Cintia, siguiendo No estoy esta hablando de línea, este sector social. yo podría preguntar, pero el gobierno lo ha dicho abiertamente, ¿no? El gobierno dijo, llegamos a ocuparnos de los pobres y de los que no comen. ¿Qué dijiste vos? Punto, llegamos a ocupar. El gobierno lo ha de dicho algún lado tiene en que salir, campaña porque no electoral. vamos a poner peros en 200, todo. digo, No descuides. ¿qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir? El gobierno no está fallando a su promesa electoral. La está cumpliendo. Pero hay que Perfecto. ver quiénes son los que más. La tienen. otra pregunta ¿Cómo es, Chicos, cuáles la son? otra pregunta es, ¿Cómo que no es más? la otra pregunta es, ¿Cómo? estas Y bueno. son medidas para ayudar y paliar el mal momento de los que menos tienen, bienvenidas sean y las apoyamos. Sí. Ahora, pregunta que se hace uno, ¿y el plan para el resto? Bajar la inflación. Eso es un no, significante reactivar- vacío. Reactivar Eso no una es un plan. Y bajar el economía gasto. desguazada, lo que Está bien, lo que pero recién decía Ernestina, una tierra arrasada, Lo que Débora, no es discutible. lo que Débora representa son a millones, Es la no de clase televidentes, Va a tener que esperar a millones de Bueno, personas media acá. Va a tener que que esperar, clase esperar. media que dice, a mí Pero esto. a la clase media, Va a tener que esperar. hay una modificación de la ley del impuesto a los bienes personales en el transcurso del 2019, que todavía no se aplicó porque todavía no venció, que es la exhibición de la casa habitación. 18 millones de pesos. Pero vos sabés No que es hasta- poco. perdón. Eso es básicamente para la clase media. Había gente que pagaba, tributaba el impuesto a los bienes personales porque su casa valía mucho, que hoy no va a pagar. El congelamiento de Lisa, tarifas llanamente, es clase también. media. Ahí tenés razón, el confinamiento de tarifas
tarifa sí es para la clase media, Pero digo, tenés van razón. 6 Sí. días de gobierno y acá hay Sí. un dato de fondo, digo, que como decía Hernán, los asteriscos, que estamos en una crisis tremenda. Y la realidad es que cuando gobierna el neoliberalismo, el ajuste lo hacen los pobres. Claro. Esa es la ecuación que cambió.